Entonces, bien, estábamos con los cuaterniones de Hamilton, ¿no? Vimos un poco de la historia y vimos también motivación de que fue el primer sistema algebraico no conmutativo formalmente definido del que se tiene noción, ¿sí? En la historia de las matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos definido el conjunto de los cuaterniones, habíamos definido una suma y habíamos definido una multiplicación mediante axiomas, ¿no? Lo que vamos a hacer ahorita es ver cómo multiplicar dos cuaterniones cuales sean, ¿sí? Aplicando los axiomas que habíamos dado para la multiplicación, ¿de acuerdo? Entonces, si teníamos un W en el conjunto de los cuaterniones, entonces, ¿qué forma tenía W? Era un cuadruplete, ¿no? Era la forma A más BI más CJ más DK con A, B, C y D, números reales, ¿sí? A, B, C y D, números reales, ¿no? Y estos I, J, K eran tales que se comportaban como el número imaginario I, ¿no? I elevado al cuadrado es lo mismo que J elevado al cuadrado, es lo mismo que K elevado al cuadrado, y esto es menos 1, ¿no? Y la manera en que multiplicábamos estos cuaterniones estaba dado por el siguiente diagrama, ¿no? Y lo que significaba era, si yo multiplico cualquiera de estos dos, voy a la dirección hacia la que multipliqué, y si la flecha apunta hacia el signo opuesto, entonces añado un menos, ¿no? Por ejemplo, I por J es me muevo en esta flecha, sigo este sentido y me lleva acá, ¿no? Y me lleva acá en el sentido que corresponde, ¿no? Entonces eso significa que I por J es igual a K, ¿no? Y se multiplicaba I por K, entonces hacía este viaje IK y eso me llevaba a J, ¿no? Entonces I por K es igual a J, pero como la flecha a la que llegué está en sentido opuesto a la que dibujé, entonces debería poner un menos, ¿no? Entonces esto debería ser menos J, ¿no? Entonces esto ya nos va diciendo algo, ¿no? Si yo hago K por I, esto es K por I, me conduce a J, y como voy en el sentido de las flechas, es J positivo, ¿no? Entonces esto ya me va diciendo algo, que I por K va a ser diferente de K por I, ¿no? Entonces aquí se aprecia la no conmutatividad del producto, ¿sí? Entonces, bien. Bueno, lo voy a dejar así. Bueno, lo escribo después. Entonces, bien. Cuando tenemos un cuaternión así, tenemos como esta parte que no tiene ningún símbolo raro extra, y entonces a esta parte de aquí se le conoce como la parte escalar, ¿sí? Y a toda esta parte, BI más CJ más DK, se le conoce como la parte vectorial. ¿De acuerdo? I, A, B, C, D, números reales. ¿De acuerdo? Entonces, bien, habíamos definido esta operación que va de los cuaterniones, cruz, los cuaterniones en los cuaterniones, y le habíamos pedido varias cosas, ¿sí? ¿Qué cosa le pedíamos? Primero, que fuera asociativa, ¿sí? Esta cosa, por definición, va a ser asociativa. También le pedíamos que fuera distributiva bilateralmente, ¿sí? Lateralmente. Le pedíamos a estos I, J y K que conmutaran con cualquier número real, ¿sí? O sea, para todo A en los reales, I por A es lo mismo que A por I, y A por J es lo mismo que J por A, y A por K es lo mismo que K por A, ¿sí? Y aparte añadíamos las reglas de cómo se comportaban I, J y K, ¿no? Dábamos reglas de la multiplicación de ellos. Pero las reglas de multiplicación de ellos
están contenidas en este dibujito, ¿eh? Para no escribir todo esto. Entonces, nótese que no ha dado una fórmula explícita para esta multiplicación, ¿sí? Únicamente he definido qué me gustaría que cumpliera, ¿de acuerdo? Entonces, para dar una fórmula explícita, debemos tomar dos cuaterniones, hacer la multiplicación con todas estas reglas, y así ya obtenemos la definición explícita, ¿sí? Entonces, bien, nos vamos a tomar dos cuaterniones, ¿no? Sea W1 igual a A1 más B1I más C1J más D1K, un cuaternión. Y luego nos tomamos W2 como A2 más B2I más C2J más D2K, otro cuaternión, ¿sí? Entonces yo voy a querer calcular ¿a quién? A W1 por W2, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Pues volvería a escribir esto, paréntesis, multiplicado por paréntesis, todo esto, ¿no? Entonces, pues lo hago, ¿no? Para que quede más explícito todo esto. Esto es A1 más B1I más C1J más D1K, multiplicando a A2 más B2I más C2J más D2K. ¿Sí? Y ahora, ¿a quién es igual esto? ¿Cómo comienzo a operar eso? Como toda la vida, nada más con cuidado con las I, J y K. Ajá. ¿Y por qué puedo hacer eso como toda la vida? La distributividad. Porque yo deseo que la operación sea distributiva, ¿sí? Entonces, esto sería lo mismo que A1 por todo esto, más B1I por todo esto, y así, ¿no? Entonces, por distributividad, esto sería igual a A1W2 más B1I W2 más C1J W2 más D1K W2. ¿Sí? Ok. Y entonces ya puedo comenzar a operar esto. A1 por W2, ¿quién sería? Sería A1 por A2 más B más A1 por B2I más. Nuevamente, como es distributivo, pues multiplico este por cada uno de estos, ¿no? Entonces sería A1, A2 más A1, B2I más A1, C2J más A1, B2K. Cierro paréntesis. Y ahora hago B1I por W2. Entonces, ¿quién sería eso? Sería A1 B1I más B1 B2, pero más menos B1 B2. Bueno, sería, multiplico esto, B1I por A2, ¿no? O sea, de momento así lo voy a dejar. Sería B1I por A2 más B1I por quién? Por B2I más B1I por C2J más B1I por B2K. Y hago lo mismo, ahora hago C1J por W2, ¿no? Entonces eso me da C1JA2 más C1J B2I más C1J C2J más C1J D2K. Y ahora hago lo mismo con el D1K, ¿no? Entonces ya D1K A2 más D1K B2I más D1K
C2J más D1K D2K. Bien, entonces esto es una cuentota. Lo voy a continuar allá. Entonces, bueno, ¿hasta aquí tienen dudas? No, es como hacer cuentitas, ¿no? Entonces, bien. Este tal y como está, me sirve, ¿no? Porque esto se ve como un cuaternión pues normal, ¿no? La parte real, la parte I, la parte J y la parte K están bien diferenciadas. Entonces esto lo puedo copiar tal y como está. Entonces eso es A1A2 más A1B2I más A1C2J más A1B2K. ¿Sí? Eso lo copio tal y como está. Entonces ahora, con el segundo sumando, aquí ya van a aparecer cosas mixtas, ¿no? Como por ejemplo este B1 por I por A2. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí para que me quede bien diferenciado como el anterior sumando? O sea, quiero que me quede algo de la forma AI más B, no, A más, bueno, si se puede, si no, A más BI más CJ más DK. Pues entonces voy checando los demás productos y lo ordenamos. Por ejemplo, primero podemos ponerlo para que esté ordenado el B1 y por B2. Tenemos que la operación conmuta para cualquier real, ¿no? El I conmuta con cualquier real, también el J y también el K. Entonces aquí el B1I lo puedo ver como B1 por A2 por I. ¿Sí? Entonces, eso lo puedo ver, lo voy a escribir aquí, ¿sí? Lo que tengo es, ¿qué tengo? B1I A2, ¿no? Entonces, como la I conmuta para cualquier real, esto es lo mismo que B1 A2I, ¿sí? E inclusive, como estos son reales, yo sé que los reales conmutan, puedo hacer que esto sea A2B1I, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué axiomas estoy asumiendo aquí? De la multiplicación. Estoy asumiendo dos. Estoy asumiendo el hecho de que conmuta, pero también estoy usando implícitamente la asociatividad, porque aquí estoy multiplicando tres cosas. Y esas tres cosas, pues puede que varíe cómo las pongo, y esto no sea unívoca, esto puede tener diferentes símbolos, pero no estoy permitiendo eso al decir que es asociativa, ¿sí? Al decir que es asociativa, puedo decir que esto es lo mismo que B1 paréntesis I por A2, ¿no? Y ahora sí, dentro de este paréntesis hago el intercambio, queda A2I, y ahora puedo mover el paréntesis hacia acá, ¿no? Hacia B1 A2I, y en este paréntesis puedo volver a conmutar y quedarme con A2B1I. Y luego, como es asociativa, puedo quitar los paréntesis y quedarme con A2B1I. ¿Sí? Entonces aquí estamos utilizando los axiomas de la multiplicación de cuaterniones. ¿Sí? Entonces este paso tan sencillo realmente tiene como detalles técnicos que hay que justificar. ¿Sí? Entonces bien, quedamos. ¿Dudas con esto? Entonces tenemos que ahí era B1 y A2, se puede escribir como A2B1I más, y es el término que sigue. B1B2, bueno, menos B1B2. Sería B1I, ¿es menos o más? Más. Por B2I. Entonces nuevamente, es asociativo, aquí puedo intercambiar a I con B1, esto sería B1 por B2 I por I, ¿no? Y luego yo sé cómo se multiplica I por I. ¿Cómo se multiplica I por I? ¿Cuánto es I por I? O sea, I cuadrado menos 1, ¿no? Entonces esto queda menos B1 por B2. ¿Sí? Entonces, este término lo puedo escribir como menos B1 B2. ¿Quién es el que sigue? El que sigue es B1I por C2J. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo hago esto? B1, C2 y luego I por J. Intercambio estos, queda B1, C2, I por J. ¿Y cuánto es I por J, Aldo? Era acá. Es K, pero no me acuerdo si es positivo o negativo. ¿Es K positivo o K negativo? Positivo. K positivo. Entonces esto es B1, C2K. Más B1, C2K. Bien, y queda 1, que sería B1I por B2K. Entonces hago lo mismo, ¿no? B1, D2, queda I por K. ¿Cuánto es I por K? Menos J. Menos J. Entonces esto es menos B1, B2J. Menos B1, D2J. Y puedo hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, bien, aquí es. ¿Aquí quién sería? Sería A2, C1J. ¿Sí? Luego, ¿quién sigue? Ok, no sé, uno de los K. J ahí. A sería menos C1, B2, K. ¿Ves, no? Entonces sería B2, C1, J por I, ¿quién es? Menos K. Menos K. Entonces sería menos C1, B2K. ¿Quién es este? Menos C1, C2. Menos C1, C2. ¿Y el que sigue? Es C1, C2 y Ajá, más C1, D2 y C2, D1 y... Era C1, B2. ¿eh? Ah, Sí, los ¿no? pusiste al revés, los subíndices. Es C1, D2. 1, D2. Bien, y ahora en el último renglón sería A2, D1K. Y luego K por I es J, ¿no? Entonces sería más D1, B2J. Y luego sería Menos. K por J es menos I, ¿no? Entonces sería menos D1, C2J. ¿Y? Y era ahí. Menos D1, D2. Pero ¿No era ahí? en vez de J era ahí en el anterior. Aquí. Bien. Entonces ahora nos queda una suma de cuaterniones. Pero sabemos cómo sumar cuaterniones, ¿no? Entonces voy a borrar aquí. ¿Y cómo se sumaban los cuaterniones? Un hint es que se suman como los complejos o como los vectores. Ah, ok, la parte que tiene. La parte. La parte escalar más la parte vectorial con I, más la parte vectorial con J, más la parte vectorial con K. Ajá. Entonces vamos a escribir la parte escalar. Entonces, ¿quién sería la parte escalar? A1, A2, B1, B2, menos C1. A1, A2, menos B1, B2, menos B1, B2 y menos B1, B2. Y ahora escribimos la parte que tiene a la I. Entonces, ¿quién sería esa parte? A1, B2, sí. A1, B2, ¿quién más? A2, B1, A2, B1, C1, B2, más C1, B2. ¿Quién? Era D2. Era D. ¿Quién es D? Sí. Y menos de 1, 0. Menos D1, C2, listo por ahí. Y ahora la parte J, A1, C2. Menos B1, D2. Más A2, C1. Más B1, B2. ya, ¿no? J. J. Y ahora la parte que tiene a la K, A1, D2. B1,
A2 de 1. Y ya. Toda esta cosa es W1 por W2. Entonces esta es explícitamente la fórmula para multiplicar complejos. Que diga cuaterniones. ¿Sí? Ok. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿para qué estamos viendo todo esto? Para ver que esto, con la multiplicación, es un grupo. ¿Sí? Entonces, antes de pasar a eso, vamos a hacer unas observaciones. Entonces, observación. Entonces, supongamos que tenemos W1 y W2 cuaterniones que son puramente vectoriales. Está feo. Bien, entonces, ¿qué significa que los cuaterniones sean puramente vectoriales? Pues que la parte escalar es igual a 0, ¿no? Entonces, esto significa que W1 es de la forma B1i más C1j más D1k, y que W2 es de la forma B2i más C2j más D2k. ¿Sí? Entonces aquí no estamos teniendo parte escalar. Entonces, ¿qué pasa si yo hago W1 por W2? ¿Quién va a ser él? Pues sería lo mismo que esto, pero donde sea que aparezca A1 o A2, no los contamos. Entonces, ¿quién sería? Menos B1 de 2. La parte escalar sería menos B1 por B2 menos C1, C2 menos D1, D2. ¿Qué sería la parte I? Sería, aquí hay una 1, entonces va, hay una 2, entonces va, y solo queda C1, B2 menos D1, C2, ¿sí? Por I. Más Menos B1 de menos 2. B1 de 2. Más B1 de 2. No, B2. Mira, mira, mira. Aunque el resto. Este es B. Está feo. Un poquito frío. D1, B2, J. Y la parte K, D1, C2, Menos C1 de 2. menos D1, B2, por K. ¿Ok? Y entonces, en teoría, esto les debe parecer de alguna forma sugerente o evocar algo que ya han visto en la carrera. ¿Le ven a esto forma de algo? Cuando se trabajaba con matrices y vectores, a veces sacabas algo así. Se ve como alternante, ¿no? Como el determinante o como cosas que luego aparecen cuando trabajas con matrices. Entonces, de forma más sugerente, les voy a decir esto. Puramente vectoriales, y en lugar de pensar a W1 de esta forma, piensen a W1 como el triplete, B1, C1, D1, y lo mismo W2, piénsenlo como la pareja B2, C2, D2. Y ahora vean esto. Acuérdense, parte escalar, parte vectorial. No sé, pensé un poquito en el producto cruz, pero no. Sí, producto luz. Y, a ver, quitemos aquí, este menos lo pasamos para afuera. Y quitemos más. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Multiplicando esta primera entrada por esta, la segunda por la segunda, la tercera por la tercera, y todos esos agarro y los sumo.
¿Eso a qué les recuerda? Si esto es el producto vectorial, entonces este es el producto escalar, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo. Este W1 lo voy a poner como con una flechita, y este W2 como una flechita para que se entienda que son vectores como asociados a estos cuaterniones puramente vectoriales. Entonces, eso de allá se puede reescribir como menos el producto punto o producto escalar, le voy a poner puntito esc, del vector W1 por el vector W2. ¿Sí? Y lo que tenemos allá es el producto vectorial, ¿no? Esto es W1, puntito, le voy a poner cross, el vector W2, ¿no? Y para que se acuerden de eso, ¿quién era W1 por esto, ¿no? Esto lo calculaban como un determinante, ¿no? Aquí ponían los vectores canónicos y aquí ponían las entradas, ¿no? Aquí ponían las entradas de W1, en este caso son B1, C1, D1, aquí son B2, C2, D2. Y calculaban, ¿no? Entonces, lo primero lo multiplicabas por I y era el determinante de este menor. ¿Sí? Quito este renglón y esta columna y hago el determinante de esta cosa de Ah, sí, cierto, sí. aquí, ¿no? Entonces, Sí, ¿cuál sí. es el determinante de esto? C1 por D2 menos C2 por D1. ¿Sí? Entonces esto es C1 por D2 menos C2 por D1 multiplicado por la I. ¿Sí? Y luego, ¿cómo seguía el cálculo? Ahora tomas la J y la... Tomo la que resulta el J, sobre el número. pero tomo la menos J, ¿no? Esto, cuando vemos permutaciones en el curso, se puede justificar. Entonces, sería menos el determinante de este con este, ¿no? Nada más estos dos y estos dos. Entonces sería B1D2 Menos B2D1. menos B2 D1 por J. Y luego más B1C2 menos B2 C1 por K. Este menos lo puedo meter aquí adentro, entonces esto se convierte en un más, este en un menos y este en un más. Y ahora comparen esto con la parte vectorial de allá. Es C1 de 2 menos C2 de 1, ahí está volteado pero con mucho porque son reales, por I, por el canónico I. En este caso no es canónico, pero es la misma I. Y luego es más menos B1 de 2 más B2 de 1 por J. Y luego es más B1 C2 menos C1 B2 por K. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo lo borro? Entonces, justamente era la historia que les estaba platicando. Hamilton quería multiplicar vectores en R3. Entonces se dio cuenta que no lo podía hacer con 3 números. Entonces agarró 4 números, inventó la regla de la multiplicación de los cuaterniones, y a lo que llega es justamente a que el producto de dos cuaterniones tiene codificado los productos que consideramos para R3. El producto escalar y el producto vectorial. Ambos están codificados y acoplados en una sola expresión. ¿Sí? Entonces, nuevamente les repito, en la época no había álgebra lineal, el cálculo vectorial apenas estaba dando sus primeros pasos, entonces durante mucho tiempo esta notación de Hamilton era la utilizada, ¿sí? La utilizó Maxwell cuando trató sus ecuaciones y varios físicos y matemáticos de la época, ¿sí? Entonces, bien, ese era como a lo que quería llegar. Pero esa información codificada del producto punto y del producto cruz solamente es cuando no tenemos escalares en los Cuando vectores. tienen escalares, pero si tienen escalares, entonces pueden recuperar otro tipo de expresiones, como el triple producto escalar o más cosas. Y nada, hacer álgebra y así.
Ya no lo hacemos así, ya lo hacemos con espacios vectoriales, que es más cómodo. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, pues si eso era la utilidad de esto. ¿Hasta aquí dudas? Entonces, bien. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de estructura algebraica tiene esto? Entonces vamos a ver. En los cuaterniones tenemos dos operaciones, la suma y la multiplicación. Entonces, ¿cómo se comportan los cuaterniones con la suma? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será un grupo o no será un grupo? Sí, es un grupo. Es grupo porque, así como en los complejos eran grupo porque las operaciones ocurrían con reales, ¿no? Nada más juntábamos las cosas imaginarias con las imaginarias y los reales los podíamos intercambiar y no pasaba nada, ¿no? Y podíamos asociar y todo, ¿no? Entonces, además de ser grupo, es grupo abeliano. ¿Sí? Y ahora, bien. Entonces, ahora, con la otra operación, ¿cómo se comporta? Los cuaterniones con la multiplicación, ¿será grupo? A ver. ¿Hay un neutro? O sea, sí, pareciera que el 1 va a ser el neutro. ¿Sí? ¿Es asociativo? Sí, porque lo construimos de tal manera que fuera asociativo. Y ahora cada elemento tiene un inverso. Si yo me agarro, 0 es un cuaternión, ¿no? Porque es 0 más 0i más 0j más 0k, ¿no? Multiplico cualquier cosa por 0, cualquier cuaternión w por 0 y eso me da 0, que es diferente del neutro. Entonces, ¿eso es grupo? No. No. Y si le quitáramos el 0, Ok, ¿será grupo? Bueno, la respuesta es que sí. Entonces, ¿cómo demuestro que hay inversos? Uno ingenuamente puede pensar, pues en los complejos, me di cuenta que los complejos con la suma y producto era un espacio vectorial. No, que eso era un campo, y entonces si me restringía a el campo menos el 0 con la multiplicación, eso ya era un grupo. Era un grupo abeliano. ¿Puedo hacer lo mismo aquí? No, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué no puedo hacer el truco que hice con los complejos aquí? Donde veía que los complejos con la suma y la multiplicación eran un campo, entonces el grupo de la multiplicación de los complejos ya era un grupo. Pues no puedo hacer eso porque esto no es un campo, ¿sí? H, los cuaterniones no son un campo. ¿Y por qué no son un campo? Pero porque no son mutables. Porque la multiplicación no conmuta. ¿Sí? Entonces, para demostrar que esto es un grupo, debo dar explícitamente a cualquier elemento diferente de 0 su inverso. Entonces, eso pues no es trivial. ¿Debería dejar esto o no? ¿Lo debería dejar? Cualquier cosa. Entonces vamos a dar unas definiciones. Entonces los cuaterniones pues son una extensión de los números complejos, ¿sí? Entonces los conceptos que hay para complejos también va a haber para cuaterniones, ¿sí? Entonces uno de ellos va a ser
el conjugado, ¿sí? Entonces, si W de la forma A1 más B1I más C1J más D1K es un cuaternión, entonces el conjugado BW va a ser el siguiente cuaternión. Va a ser W definido como A1, es como en los complejos, ¿no? En los complejos únicamente reflejamos respecto a la parte compleja. Aquí va a ser igual. Vamos a dejar la parte escalar igual y todo esto lo multiplicamos por un menos 1, es decir, la parte vectorial la multiplicamos por un menos 1. Entonces, A1 menos B1I más que diga menos C2J menos D2K, ¿sí? Y ese es el conjugado de un cuaternión, que es análogo al conjugado de un complejo. Entonces, definición, si W, y voy a asumir que es el mismo cuaternión. Entonces, si W es un cuaternión, entonces su norma, ¿cuál se imaginan que es la norma si esto extiende a los complejos? La raíz de la suma de todas sus entradas al cuadrado. Ajá. Va a ser todas sus entradas, que son todos los números reales que lo caracterizan, que son A1, B1, D1, D1 elevados al cuadrado, y a todo eso le saco raíz. Entonces sería A1 cuadrado más B1 cuadrado más C1 cuadrado más D1 cuadrado, y a todo esto le saco la raíz, ¿sí? Y esto no es lo mismo que lo siguiente. Esto es lo mismo que la raíz de W multiplicado por su conjugado, ¿sí? Y esto mismo pasa en los números complejos, ¿no? En los números complejos, la norma al cuadrado de un número complejo es lo mismo que z por su conjugado, ¿sí? Entonces, aquí tengo lo mismo, ¿de acuerdo? Si hago las cuentas, veo que me sale justamente eso. Entonces, pues la observación siguiente. ¿Qué pasa si yo me tomo z, un número complejo, y a z le sumo su conjugado? ¿Qué es eso? La parte real. Bueno, la parte escalar. Ajá. Dos veces la parte escalar. Dos veces la parte real, ¿no? En este caso. ¿Sí? Porque tenemos que z es igual Todavía a sigamos en los cuaterniones. BI, z conjugado es A menos BI, hago la suma, y con este se cancela y queda dos veces A, que es la parte real de z. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo agarro un cuaternión W y sumo a W con su conjugado? Su parte escalar. Esto me va a dar dos veces la parte escalar de W, ¿no? Porque el BI se va con el menos BI y la CJ se va con menos CJ y así, y queda únicamente dos veces la parte escalar. Entonces esto que teníamos en los complejos también lo vamos a tener en los cuaterniones. Entonces, si ya estamos recuperando todo de los complejos, entonces dado W en los cuaterniones, ¿quién será W a la menos 1? ¿Cómo en los complejos? Como en los complejos, ¿no? W conjugado sobre la norma al cuadrado. Pues z conjugado, partido la norma al cuadrado, y efectivamente vamos a tener eso. Y esto también puede suceder por lo siguiente, ¿no? Supongamos que, lo voy a escribir aquí,
sabemos de aquí que elevo cada uno de estos lados al cuadrado y queda la norma de W al cuadrado igual a W por W conjugado, ¿no? Entonces supongamos que W tiene inverso, supongamos. Entonces puedo multiplicar de ambos lados por el inverso de W, ¿no? Y entonces queda que esto es... esto es W menos 1 por la norma de W al cuadrado igual a W conjugado. Y ahora, yo sé que esto solo va a ser 0 si el cuaternión es igual a 0, ¿no? Porque con que una de las entradas del cuaternión sea diferente de 0, uno de estos números es diferente de 0, cuando saco la raíz es diferente de 0, ¿sí? Entonces, muy importante, para la suposición debo agarrar W en los cuaterniones menos el 0 para poder efectuar aquí una división. Entonces la división sería W menos 1 igual a W conjugado entre la norma de W al cuadrado, ¿no? Y este de aquí es mi candidato a inverso multiplicativo, porque suponiendo que hay un inverso debería ser este. Entonces, dado cuaternión que no es 0, propongo que W a la menos 1 sea igual a W conjugado entre la norma de W al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo verifico que este efectivamente es el inverso de W? Vemos que si lo multiplicamos. Pues tengo que hacer las cuentas, ¿no? Tengo que hacer W por este candidato y si me da 1, ya, de un lado. Y luego lo tengo que hacer del otro. Porque como es no conmutativo el anillo, no vale solamente hacerlo en un lado. Lo tengo que hacer de los dos lados. Entonces vamos a hacer allá la cuenta. Entonces supongamos que W es de la forma tradicional, ¿no? A1 más B1i más C1J más D1K, ¿sí? Entonces W conjugado, ¿quién es? A1 menos B1i Menos B1i menos C1J menos menos D1J menos D1K, ¿sí? Entonces yo puedo sustituir que diga, y todo esto dividido entre la norma cuadrada de W. ¿Quién sería la norma de W al cuadrado? el producto de W con su conjugado. Sería A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado, ¿sí? Entonces cuando yo hago W por W menos 1, esto es lo mismo que W por W conjugado entre eso. Sí, esto es un número real. Entonces conmuta con este y conmuta con este, entonces lo puedo sacar. ¿Sí? Me puede quedar 1 partido la norma de W al cuadrado por W Por W conjugado. conjugado. Y esa es una norma. Sí, y eso es 1. Por definición es 1. Yo ya no tuve que hacer todas las cuentas. Yo pensaba hacer las cuentas. No. Pero con eso ya sale, ¿no? Y similarmente, W1 por W, esto me da Pues el W producto conjugado. conmuta. Fin. Esto W norma cuadrado por W, puedo sacar este, y esto es esto, W conjugado, W, y esto es
la norma de W al cuadrado, la norma de W cuadrado y este es 1. ¿Sí? Entonces ya tengo que ese es el inverso de W del cuaternión. Y entonces eso me diría que los cuaterniones menos el 0 con la multiplicación de cuaterniones es grupo no abeliano. ¿Sí? Sí. Bien. Y entonces esto nos da el ejemplo de, nos da el siguiente ejemplo. Los cuaterniones van a tener como subgrupo a los complejos menos el 0 con la multiplicación. ¿Sí? Y entonces la operación aquí es no conmutativa, pero aquí sí. Entonces tenemos el ejemplo de un grupo que no es conmutativo, pero tiene un subgrupo no trivial que sí es conmutativo. ¿Sí? Entonces esto que nos habíamos preguntado en la clase anterior ya tiene una respuesta y un contraejemplo. ¿Bien? Ok. Entonces, bien. Entonces, como todavía hay tiempo, pues vamos a dar, no sé, motivación. Habíamos dicho que los cuaterniones se descubrieron en octubre, me parece, de 1843. ¿Sí? Entonces, cuando Hamilton hace el descubrimiento, pues se lo manda a amigos, lo manda a revistas, y entonces en diciembre de ese mismo año, un amigo suyo, que se llamaba Graves, me parece, le manda una carta donde le dice, mejoré tu invento de los cuaterniones y ahora tengo algo que se llama octiones. ¿Sí? Y los octiones son un sistema numérico que extiende a los cuaterniones. ¿Sí? Y luego estos octiones son descubiertos independientemente en 1845 por Cayley. ¿Sí? Cayley es un algebrista que tiene un teorema de hecho en teoría de grupos que es como muy importante. Lo vamos a ver más adelante. Y entonces, así como Cayley y Graves dan los octiones, pues hay más gente que da sistemas numéricos de este tipo. Sistemas numéricos que extienden a los complejos y donde están interesados en la estructura geométrica. ¿Sí? Entonces, todos esos tipos de sistemas algebraicos que producen se conocen como hipercomplejos. ¿Sí? Y la idea es pues extender el hecho de que si multiplicas por un complejo unitario estás haciendo una rotación de plano. ¿Sí? De hecho, los cuaterniones, o sea, si yo tengo un cuaternión que es unitario, o sea que su norma es igual a 1, y esto se ve de la forma a la parte escalar más la parte vectorial. Entonces tengo que este cuaternión me va a representar una rotación en el espacio donde el eje en el cual está rotando está representado por la parte vectorial. ¿Sí? Y entonces esto viene a sustituir a lo que en mecánica clásica se trabajaba con ángulos de Euler. ¿Sí? Entonces, bien, antes se trataba de las rotaciones con ángulos de Euler, que computacionalmente no son tan fáciles de manejar, ¿sí? Y la verdad es que definir estas cosas, pues ni me acuerdo cómo se hacía, lo vi en mecánica analítica, pero no me acuerdo y nunca lo he usado. Entonces, es más fácil hacer cosas en ciencias de la computación que impliquen rotaciones con los cuaterniones. Los cuaterniones se usan en robótica para ver cómo gira la parte de un robot, o también leí por ahí que están integrados en el giroscopio de su teléfono, ¿sí? Teléfono celular. Entonces, estas cosas de cuaterniones se usan en esas áreas que nunca voy a estudiar. De giroscopio. Entonces, bien. Pues ya en la hora, entonces será todo por la siguiente.
Nos vemos el. ¿Qué día es? Pues, Martes.